con Dios. Nos vamos entonces al versículo número 35 y nos dice así, escuche bien. Manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Y continúa Jesús diciendo, dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse en la mesa y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? El Señor le respondió, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que los pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El siervo que a pesar de conocer la voluntad de su señor no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor, será azotado poco. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Imagínense esto que Jesús está diciendo. A mí me gusta esta versión, esta edición también cuando nos ponen esta Biblia acá, porque las letras en rojo son aquellas que Jesús pronunció, ¿verdad? Es un discurso directo de Jesús y estos capítulos están plagados de esas letras en rojo porque está Jesús dando ciertas advertencias, está Jesús llamando la atención de no solamente a sus discípulos, sino de todo aquel que oye y les está diciendo en cuanto a esta porción, pongan atención a cómo viven, pongan atención a lo que ustedes están haciendo en cuanto a cómo se están expresando, cómo se están cuidando, cómo se están conduciendo en el reino de Dios. Muchas veces sucedía entonces que decían debemos vivir, debemos hacer, pero a la hora de la hora, estas personas contemporáneas al momento no vivían realmente una expresión del reino de Dios. Y lo que Jesús les está llamando la atención es, les está jalando la pitita y les dice, tengan cuidado, porque a ustedes se les ha dado a conocer ya mucho. Y termina con esta advertencia, que ojo, es para todos aquellos que de alguna manera conocemos de Dios. Y dice, para aquel que no conoce, pues, ¿verdad? No sabe todavía y es como ese niño que no tiene las instrucciones claras, pero ustedes saben cómo es, tengan cuidado de cómo están viviendo. Y de esa manera que me habla el Señor a mi vida, ya sabes cómo deberías de vivir. Hey, a ti se te pide otro grado de responsabilidad. No andes como que si no supieras, ¿verdad, Carolita? Y en cuanto ahora lo que vamos a estar hablando, las palabras, muchas veces andamos como que si no supiéramos las consecuencias de lo que decimos, la bendición o maldición que dejamos. Pero también así es la forma de vivir, Carol. Jesús está llamándonos a la atención y está diciendo, va a llegar un momento en que vamos a rendir cuentas de eso, Carol. Y Ricky, lo que me llama la atención es que Jesús nos está llamando a que tengamos una vida coherente entre lo que creemos, en lo que predicamos y cómo vivimos nuestras acciones, porque a veces creo que llegamos a un punto donde no hay coherencia. Hablamos y hablamos porque decimos que creemos en algo, pero nuestras acciones no son coherentes con esto, no hacen un match ahí. O sea, no hacen eso. Se voltea a ver a mí. Él nos regaña cuando decimos en inglés algo. Entonces no hace así.
Nuestra vida, nuestras palabras con nuestras acciones. Y eso es lo que nos está llamando Jesús, a que en esa cotidianidad de nuestra vida seamos coherentes con lo que nosotros creemos. Hemos creído en un Dios fiel, en un Dios vivo, que nos ha dado dones y talentos, que nos ha dado en administración, no solamente para bendecir nuestra vida, alcanzar nuestro propósito, sino también para bendición y para edificación del reino. Entonces, Jesús nos está llamando y nos enfatiza la importancia de estar vigilantes, de ser fieles en lo cotidiano. A veces creemos que es cuando Dios nos manda a hacer algo grande, que tenemos que ser fieles, pero ¿y qué de lo cotidiano? ¿Qué de lo que estamos haciendo cada día en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo? ¿Será que tiene coherencia lo que nosotros creemos, cómo nos comportamos, cómo bendecimos a los demás, cómo le hablamos a los demás? ¿Tiene coherencia eso con lo que nosotros hemos creído? Porque ya se nos ha predicado un evangelio, ya conocemos la verdad, como tú bien dices, que Jesús dice, pero ustedes ya saben. Entonces yo no, como que ya esto ya no se los tendría que estar diciendo. Ustedes ya tendrían que estar accionando en esto. Entonces creo que Jesús nos está subiendo ahí la barda y nos está como apretando, ¿verdad? Ya les dije, ya les enseñé. Quiero ver que tengan coherencia sus acciones con lo que han creído. Qué interesante. Y sabes, ayer lo decía Rafa Valladares en el mensaje, ¿verdad? Que tiene que ver también con nuestros frutos y que nosotros nos evidenciamos precisamente por nuestros frutos. Como lo mencionabas, en el trabajo puede ser muy desafiante para quienes tenemos un trabajo a tiempo completo donde desarrollamos nuestro primer ministerio. Muy al inicio de mi carrera de estudiante, ¿verdad? En la universidad, recuerdo a un predicador que lanzó un mensaje que a mí me dejó marcado, usted. Si era... tu caminar cristiano es como estar en una escalera eléctrica que va para abajo, decía. Tienes que estar constantemente preparados. Aquí la escritura nos dice, estén constantemente preparados. Caminando para arriba. Si te quedas parado, vas a ver que vas a bajar. Entonces, tienes que seguir caminando, seguir avanzando, porque en el momento que te quedas estancado, vas a ver que vuelven algunos malos hábitos o algunas situaciones que antes te generaban dificultades, problemas, malos frutos. Entonces sigue avanzando. A veces quisiéramos que con la ayuda del Señor pues se fuera como esa escalera eléctrica caminando para arriba, ¿no? Que vas más rápido. Sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo complicado, caído, y que esto va muchas veces a implicar el hacer ese esfuerzo por caminar. Y me encanta la pregunta de Pedro, ¿verdad? Como nos cae muy bien, Sí, Pedro, sí, ¿verdad? genial. Pedro preguntándole dice, ¿esto es para todos es para nosotros los discípulos Ajá. o es para todos? Y Jesús contesta, es para todos, pero para los líderes, ¿verdad? Ajá. Más aún, o sea, pila los quiero. Si tú tienes ese privilegio de ser líder o ser voluntario en una causa, la responsabilidad es mayor, ¿verdad? Tienes que estar más varado, prestar más atención, ser más diligente, porque en efecto, esto es para todos, pero para nosotros que tenemos un privilegio de liderar, más aún esto nos queda remarcado en el corazón. Es impresionante, la verdad es que es una escritura que lo hace a uno reflexionar, porque este concepto de vivir cada día como que fuera nuestro último día, como que este es el día que nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos prestándole tanta atención a cuando Jesús vuelva, al tiempo en el que Él regrese, y estamos esperando como que faltara mucho, cuando podría ser que hoy, no lo digo, no soy fatalista, pero podría ser que hoy nosotros tuviéramos que encontrarnos con nuestro Señor y hoy vamos a entregar cuentas de la vida que hemos tenido. Y creo que a todos nos gusta mucho cuando nos sentimos como que hemos crecido y somos así como que, es que yo sé más que el otro. Pero qué tremenda responsabilidad, porque se nos dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Entonces, en lugar de estar creyendo uno así como, es que yo sí tengo mucho, es que yo tengo años de ser cristiano, es mejor darle la vuelta a eso y decir, Señor bendito, si tú me has dado la oportunidad de poder crecer, de poder aprender, de poder servirte, yo voy a tener que entregar cuentas y se me va a demandar mucho, porque se me va a demandar de acuerdo a lo que tú me has dado. Entonces, verdaderamente entender eso creo que nos ayuda a vivir una vida agradable delante del Señor y mantenernos con ese pensamiento. Hoy, o sea, voy a vivir mi día de hoy como que fuera el último día y no esperar. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, yo ahora con los años ha ido cambiando un poco la cosa, pero cuando estaba más joven todavía, yo siempre sentía que yo tenía toda la vida por delante. Sí. O sea, yo pensar en que, o sea, a mí me hace falta mucho, pero no sabemos cuál va a ser el día en el que el Señor nos va a llamar a su presencia. Entonces, vivir eso, y solo quisiera aprovechar este espacio para hablar de algo que
tal vez no se mira así como evidentemente, pero fíjense que el buen siervo, nos enseña este pasaje, es aquel que está todo el tiempo esperando a su Señor. Ese es el que está ahí en la puerta. Dice que es lindo, o sea, está en la puerta, es aquello que aquí diríamos nosotros cuando toca la bocina, ¿verdad? Está para abrir el portón. O sea, ese es el buen siervo. Pero la Biblia nos presenta aquí la contraparte y es el mal siervo. Y el mal siervo dice, la Biblia, él dice, mi Señor tarda en venir. Va a tardar o mantiene esa percepción que llega tarde. Y fíjense que para mí es algo bien importante porque nosotros muchas veces como cristianos hemos usado el término de, no hombre, es que Dios tarda pero no olvida. Es que Dios y Ya. uno Llega usa tarde, pero es el tiempo de Dios. Ajá, llega tarde, es que Dios llega a tiempo o puede llegar tarde. O sea, es eso de estar hablando que Dios puede llegar como que tarde para nosotros. Pero la reflexión, quisiera decírselo de todo corazón, porque es algo que Dios ha trabajado conmigo, es Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, en su tiempo. Y aunque para nosotros a veces llegó tarde, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y decir, llegó en su tiempo y llegó a tiempo. Y Dios siempre está a tiempo, Él jamás tarda. Él no es tarda, pero no olvida, Él jamás tarda. Siempre va a estar ahí en el momento necesario y entonces creo que, se lo digo porque si lo vemos a la luz de esta escritura, queremos ser buenos siervos, somos los que decimos, Él nunca llega tarde, Él va a llegar cuando va a llegar y yo voy a estar preparado. Pero no decir, como tarda, ¿verdad? Como así, en mi experiencia, Dios siempre llega en el último minuto. O no es, o sea, siempre es, Al ¿por final. qué será que Dios siempre llega? Es cuando Dios llega siempre a tiempo. Qué La lindo. diferencia Solo lo quería hace decir- Ajá. nuestra espera. Amén. ¿Cómo estamos nosotros esperando? Si estamos listos. Y solo quiero mencionar esto. Habla del buen siervo que está esperando, pero al mal siervo dice, en lugar de estar esperando, está tratando mal. Se confía y trata mal. Ala, y trata mal ustedes. Wow. Y a mí sí me da... Estamos conectados, Juan Carlos, porque yo quería decir eso también, ¿verdad? Ese mal siervo también trata mal a la gente. Sí. Eso es lo que dice la Escritura. Trata mal a la gente. Dice, come de más, bebe de más y trata mal a la gente. Entonces, el liderazgo es un privilegio Así es. y que se nos ha confiado, somos mayordomos de esos privilegios que Dios nos ha dado para poder administrar. Y entonces no tratemos mal a la gente, tengamos ese cuidado. Y me encantó ese comentario que mencionabas acerca de Dios Del nunca va a timing. llegar tarde y depende también cómo estamos esperando y lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros quisiéramos que llegara intempestivamente y nos quitara ese obstáculo, sin embargo algo se está formando en nuestro corazón. Y lo que está formando es lo que más a Dios le llama la atención, le interesa, porque ese carácter, como bien referías a lo que Rafa recién predicaba ayer, ese carácter es el fruto que da testimonio de Dios sí está en mi vida. Y como Dios sí está en mi vida, yo estoy viviendo de esta manera. Así que, amigo, esto es una llamada de atención buena. Lo que Dios nos está diciendo es, ya te he dicho. Él les estaba hablando a estas personas que no eran ajenos a lo que la voluntad de Dios era. Y por eso les está diciendo, miren, ustedes ya saben que deberían de esperar y se está refiriendo de sí mismo, ¿verdad? Está haciendo caso a, miren, un día va a venir y está, aunque hablando de futuro, en su segunda venida está hablando de este tiempo. Estoy acá, no me están viendo, estoy delante, ustedes no están poniendo atención. Y muchas veces en nuestra vida vamos a tener esos encuentros con Dios y sería bueno, Carolita, ponerle atención a eso y estar entonces hoy viviendo para Dios, teniendo un buen tiempo para decir, Señor, yo quiero vivir, este día lo quiero vivir para ti. ¿Qué tal, Carol, si tú nos diriges en oración y traemos todo esto a Dios y le decimos, Señor, comencemos hoy, pues, comencemos. Claro que sí. Acompáñenos usted, no sé si oró usted en su tiempo de devocional, si no, este es un buen tiempo para que usted inicie su devocional diciendo gracias, Señor, porque siempre traes esa palabra justo a tiempo a nuestra vida. Y si hoy estamos escuchando esto es porque tú necesitas que nosotros hagamos modificaciones, cambios, grandes o pequeños, en la forma en que estamos viviendo nuestra vida cotidiana. Señor, queremos vivir responsablemente, que nuestras acciones tengan coherencia con lo que hemos hablado, en quién hemos creído y cómo tú quieres que nosotros vivamos. Señor, danos esa valentía y ese querer como el hacer tu buena voluntad, que nuestras acciones, Señor, reflejen que somos siervos
buenos, que somos siervos fieles, que somos siervos que usamos lo que tú nos has dado para gloria de tu nombre, pero para bendición de los que están a nuestro alrededor. Perdónanos si nosotros hemos estado en esta espera que tú regreses, tratando mal a otros, comiendo y bebiendo como que si el mañana no viniera, de una manera irresponsable. Hoy queremos ser hijos que te honren, Señor, hijos responsables, que cuando la gente nos vea, vea luz, vea sal, vea eso bueno que tú has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dé la valentía para hacerlo. Amén y amén. Amén. Así es, amigos. Vean, Dios puede hacer algo, aún con esas palabras fuertes que nos dijeron y nos impactaron. Queremos escucharlos a ustedes. Esto es Vaya con Dios y luego de un breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. No se vaya. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Palabras. Pensamos palabras, escuchamos palabras, hablamos palabras, cantamos palabras, escribimos palabras y leemos palabras todo el tiempo, cada día. ¿Qué tienen que ver las palabras con el cristianismo? Casi todo. En cada temporada de la historia redentora, desde antes del tiempo, pasamos por la creación de Dios, la caída del hombre, la redención en Jesús y la consumación venidera. Dios está ahí y no está en silencio. Las palabras de Dios crean, confrontan, convencen, corrigen y consuelan de manera decisiva. A través de sus palabras, Dios tanto interpreta como también instruye. Si quisieras construir una teología bíblica de las palabras, podrías avanzar bastante solo con las primeras páginas de tu Biblia. Los primeros capítulos del Génesis están llenos de ejemplos en los que Dios usa palabras para crear, para ordenar, para nombrar e interpretar, bendecir y maldecir, instruir y advertir. Dios habla. Y por ejemplo, nos da aquí el autor algunas citas. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y la realidad sucede y fue. Y así fue. Él nombra, Dios llamó y las cosas reciben una identidad pública. Más adelante aprendemos que es por la palabra de su poder que el Hijo de Dios, Jesucristo, sostiene y sustenta el universo continuamente, como lo vemos en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Antes de crear al hombre, Dios usa palabras para anunciar su intención. Hagamos, dijo. Y una vez que Adán y Eva son creados, su primera experiencia con Dios involucra palabras. Él les da el mandato cultural en Génesis 1:28 que dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen. Les explica su libertad, pueden comer de, y les advierte contra la desobediencia, no comerán de. Cuando Satanás se desliza en la escena como una serpiente astuta, su primera acción es hablar. Y sus palabras perversas están diseñadas para poner en duda las palabras mismas de Dios. El primer paso es sembrar la semilla de la duda, como lo vemos en Génesis 3. Y nos dice así, ¿acaso Dios ha dicho? Y el segundo paso es la acusación explícita de que el Creador en realidad miente. No morirán, ciertamente. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra la única restricción que les fue dada, expresan por primera vez palabras que hoy nos resultan demasiado familiares. Miedo, tuve miedo, vergüenza, me escondí y culpa, la mujer que me diste. Entonces Dios interpreta para ellos su nuevo mundo caído y también da las primeras palabras del Evangelio, profetizando el momento en que vendría a su Hijo para salvar a su pueblo y aplastar la cabeza de su enemigo. Dios usa palabras para anunciar la venida del Verbo hecho carne expresados en Juan capítulo 1. Cuando el Hijo de Dios finalmente entra en la historia humana como el Dios hombre, vive por la palabra de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Esto está en Lucas 4:4. Jesús guarda la palabra de Dios y en Juan 8:55 nos dice, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Pero también predica la palabra de Dios. Jesús predica la palabra de Dios.
Y nos dice en Marcos 2:2, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. El Padre le dio palabras a Jesús. Jesús las transmitió a sus seguidores y ellos las recibieron. Juan 17:8 dice, yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras de Jesús son inseparables de su persona y por lo tanto pueden identificarse con atributos divinos. Avergonzarse de las palabras de Jesús es equivalente a avergonzarse de él mismo, ya que sus palabras son eternas. A diferencia del cielo y la tierra, las palabras de Jesús permanecerán para siempre. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús también tienen poder. Jesús podía expulsar espíritus con una palabra. Solo tenía que decir la palabra y alguien podía ser sanado. Sus palabras son espíritu y vida. Las palabras de vida eterna. Juan 6:63 lo dice así, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús habitan en aquellos que están unidos a Él y permanecen en Él. Solo aquellos que escuchan y obedecen sus palabras reciben bendición y vida eterna. Quienes lo oían quedaban como asombrados por sus palabras. Oían cada una de ellas y se maravillaban de su discurso lleno de gracia. Reconocían que sus palabras poseían una autoridad única. Pero Jesús criticó a aquellos que usaban las palabras de sus oraciones para ocultar la hipocresía de su corazón. Acumulaban frases vacías y deseaban ser oídos por sus muchas palabras. Los acusó de utilizar sus tradiciones para invalidar la palabra de Dios. Sus palabras no hallaban lugar en sus corazones. Algunos no soportaban escucharlas y otros las oían, pero se negaban a obedecerlas. Como respuesta, los enemigos de Jesús tramaron cómo atraparlo con sus propias palabras. Jesús advirtió que la manera en que uno escucha y responde a sus palabras define la línea divisoria en la historia de la salvación. En el día del juicio, cada uno dará cuenta de toda palabra ociosa que haya hablado, siendo justificado o condenado por sus palabras, y lo expresó de manera contundente en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Y dice, pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Si escuchas y practicas las palabras de Jesús, eres como un hombre sabio que construye su casa sobre una base sólida que resistirá incluso las peores tormentas. Pero si escuchas sus palabras y no las obedeces, eres como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y ésta se derrumbará en medio de la tormenta. Mateo 7, 24 al 26 lo dice muy bien. En el libro de los Hechos y en las epístolas, el mensaje del Evangelio, la buena y gloriosa noticia de que ha venido otro ser humano verdadero y obediente en nuestro favor, que ha vivido por nosotros la vida que deberíamos vivir, pero no podemos, que ha pagado completamente la pena que merecemos por la vida que vivimos, pero no deberíamos, con todas las implicaciones personales y del reino que eso conlleva, se describe como el Verbo. A medida que lees la palabra de Dios y consideras las profundas implicaciones del Evangelio para tu vida, comenzarás a notar un patrón. Número 1. Dios tiene estándares santos sobre cómo debemos hablar y cómo debemos escuchar palabras. Número 2. En esta vida nunca alcanzaremos completamente el estándar santo de Dios respecto al uso de nuestra lengua. Número 3. Jesús cumplió lo que nosotros fallamos en hacer. Sus palabras fueron perfectas, sin pecado. Por su muerte sustitutoria y portadora de castigo, sus palabras pueden convertirse en nuestras palabras. La número 4. Nuestro fracaso diario en usar nuestra lengua como debemos para la gloria de Dios y el bien de su pueblo proviene de un rechazo funcional de Cristo, el Verbo. Solo cuando miramos a Jesús nos regocijamos en Él y en su provisión expiatoria somos liberados para andar y hablar a su manera. ¡Ja! Qué impresionante esto ustedes, porque cuando nos invitan John Piper, Justin Taylor a meditar en este poder de las palabras, de entender realmente que no son solamente, voy a decir con cuidado solamente
la forma en que comunicamos o nos expresamos, son el fundamento de lo que sucede realmente. Y nos hacen meditar en Jesús hablaba y construía. Por eso Jesús no puede mentir, no puede hablar algo que no es en él, ¿verdad? No puede decir algo que no deba existir. Entonces, lo importante de entender, si Dios cuida las palabras, si Dios es sabio con la palabra, porque Él, Jesús, es el fundamento de ella, nosotros debemos de imitarlo. Pero esta es la buena noticia, que en Jesús sí podemos. Ustedes, porque cuando vamos a hablar un poquito durante toda esta temporada de esto, la responsabilidad, Carolita, de las palabras. Uno puede sentirse abrumado, entonces mejor no hablo. Como dice Proverbios, aún el necio cuando calla pasa por sabio, ni modo. Miren, aquel no habla mucho, pero es bien sabio. Sí, porque está refrenándose, ¿verdad? Carolita, debemos tener cuidado de las palabras, pero también podemos comenzar hoy. Eso es lo lindo, en Jesús podemos tener ese cuidado. Y sabes, me gusta lo que dices, Ricky, porque podemos empezar hoy. Y cuando regresamos al inicio de todo, podemos hoy decir, podemos volver a iniciar. Cuando el mundo estaba desordenado y vacío, las palabras le dieron vida, pusieron todo en orden. Donde había oscuridad, hubo luz. Entonces, hoy podría ser que tu vida esté desordenada, esté vacía, porque las palabras que has usado tal vez han sido de muerte, de maldición, han dicho muchas cosas feas sobre ti y te las has creído. Entonces, tal vez tu vida está en ese desorden, está vacía, no hay vida. Entonces, hoy es un buen día para que el creador de todo, que cuando habla, y me encanta que iniciemos así, hablando de aquel que cuando habla, da vida. Aquel que cuando habla, pone todo en orden. Él puede ordenar tu vida y te puede enseñar a ti a hablar y hablar bien. Y a veces nosotros nos excusamos, y yo voy a hablar como mujer, a veces nosotros nos excusamos y decimos, es que las mujeres hablamos mucho y tenemos que gastarnos nuestras 2,000 palabras o las palabras que de verdad nos han dicho que tenemos que decir o que nos gusta hablar. Y entonces a veces nos excusamos diciendo, bueno, pues casi somos las mujeres y a veces como hablamos mucho, no pasamos como sabias y entonces nos da como permiso de no usar correctamente nuestras palabras. Pero nuestro estándar es el Dios creador que nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros respondemos a esa creación, a ese diseño, sí podemos usar nuestras palabras para dar vida, para bendecir, para traer luz, para hacer todo lo que nuestro creador hace, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces, queridos amigos, hoy necesitamos entender que Dios tiene estándares para que nosotros hablemos de una manera que Él quiere que hablemos, y también tiene estándares para que nosotros escuchemos las palabras que Él quiere que escuchemos. Entonces, a eso remitámonos, a nuestro diseño original que el Creador puso en nosotros. Y sabes, Jesús nos decía también en Mateo 12, capítulo 12, verso 36, decía que daremos cuenta de cada palabra inútil, ¿verdad? Aquí, ociosa, cada palabra inútil que digamos. Tendremos que dar cuenta de eso. Es decir, yo no sé si algunos de nosotros tendemos a exagerar las cosas. Yo me di cuenta de ello no hace mucho, ustedes, que salía a exagerarlas. Y por cierto, cuando ya me topé con mis hijos en la edad adulta, me di cuenta más, ¿verdad? Que tenía que tener muchísimo cuidado cuando yo intentaba exagerar algo, porque a veces uno quiere hacer una advertencia para que se les meta en la cabeza, tal vez lo puede exagerar. Eso no está bien, ¿verdad? Ustedes tenemos que tener cuidado. Amenazas que les llamamos. Amenazas. Tenemos que tener cuidado con las exageraciones o hiperbolar o mencionar cosas que no salidas de contexto. Entonces daremos cuenta de cada palabra inútil. Tengámoslo presente, ¿verdad? Porque creo que algunos de nosotros, debido a los contextos en los que crecimos o en los que estudiamos o donde nos desarrollamos, pudimos haber aprendido mal esa lección. Y la mejor recomendación creo que es la que nos da el mismo Jesús, es aprendan de mí, ¿verdad? De esas palabras que yo transmito que son espíritu y que son vida, ¿verdad? Aprendamos leyendo a Jesús y yo creo que somos confrontados y transformados, Ricky. A mí me impresiona, y ahorita lo que decías, porque la verdad es que esas acepciones del término ocioso, porque tal vez nosotros como que no es una palabra que usemos generalmente en este contexto, pero es eso, ¿verdad? Inútil, estéril, vacía, de todas esas palabras vamos a tener que entregar cuentas y tenemos que ser muy cuidadosos. Y el poder de las palabras, y cuando nosotros vemos a Jesús, es lindo porque a mí me gusta recordar todo el tiempo ustedes, y como ya parezco viejito, repito las historias, así que aquí va de nuevo por si no. Por si no lo... Pero fíjense que me gusta mucho, es que una de las
descripciones de cuando Jesús hablaba, nos enseñan los evangelios, dice que él hablaba como aquel que tiene autoridad. Y a mí es algo que me impacta muchísimo y me metí a buscar un poco qué significaba eso. Y tiene que ver con que esa autoridad venía como resultado de la congruencia que había entre lo que él hacía y él decía. Y esas palabras, por eso es que cuando Jesús habla tiene ese peso, por eso es que la gente llegaba y estaba dispuesto a pasar hambre, calor, cualquier cosa con tal de escucharlo, porque era como cuando Pedro le dice, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. O sea, esas palabras que tienen un peso diferente a una palabra que es estéril, a una palabra que es vacía, a una palabra que es irresponsable. Entonces nosotros podemos descubrir que si queremos hablar como Jesús, tenemos que comenzar por esa congruencia en nuestra vida. No llegar a decir lo que queremos que otros hagan, pero que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No a poner un peso sobre otro que nosotros ni siquiera estamos dispuestos a llevar. Entonces, fíjense que es lindo, porque Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, me gusta. Así es como comienza el libro de los Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa es descripción bíblica de cómo era Jesús. Él hacía y enseñaba. Entonces, que nosotros podamos entender que verdaderamente nosotros tenemos un privilegio y una responsabilidad tremenda en cuanto a las palabras que nosotros estamos diciendo. Y algo que me impresionó, y es, nosotros, estaba meditando en esto y yo pensaba, nuestras palabras a veces sentimos es solo como hablar por hablar, pero todo lo que decimos comunica algo. Lo único que podemos decidir es qué queremos comunicar. Porque cuando yo soy responsable con una palabra, tal vez ya lo dije sin querer. Es como no dices que ni siquiera lo estaba pensando, pero te lo dije. No, te lo dije porque lo estaba pensando. Lo que no quería es que se me fuera a salir, pero lo estaba pensando. Lo dije en voz alta. ¿Verdad? O sea, lo pensé en voz alta, dicen así arriba. como, Sí. o sea, Lo pensé o lo dije. Pero entonces todo lo que decimos tiene un peso. Lo único que podemos nosotros decidir es qué queremos comunicar, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba, porque a veces sentimos, miren, hasta no sé si les pasa a ustedes, pero qué incómodo es cuando hay momentos de silencio. Y le digo, esos son los momentos en los que uno comete más errores. Andrés nos leía hace un momento, Proverbios dice, ¿verdad? El que mucho habla, mucho, hay una guerra, mucho se equivoca, mucho mete las extremidades. Las de andar, diría. Y es eso. Entonces, seamos cuidadosos porque al final sí estamos comunicando, pero tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos comunicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Ricky, Carol, Lanner, también, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos a que escuchen, que les comunican, qué comunican ellos? Dios tiene altos estándares de cómo hablar, pero también de qué escuchar. Así es. ¿Será que les estamos enseñando a escuchar? Es que es una linda pregunta porque cuando nuestros hijos están precisamente pequeños y los entrenamos a que hay palabras que no deben de escuchar y no prestarle atención y eso no viene de Dios y tienes que aprender a discernir qué cosas son las que te están afectando, porque Dios jamás te va a decir cosas que te hagan daño o que perjudiquen tu vida o más bien que cambien tu identidad. Entonces, creo que tenemos que aprender a enseñar. Es una linda responsabilidad como papás a decir, hijo, esas palabras no vienen de Dios, no las escuches, ¿verdad? O yo no dije eso, ¿verdad? No lo interpretes de esa manera. Creo que es una lección tan importante como la de aprender a hablar, también el aprender a escuchar. Wow. Y creo que no solo se los decimos porque sí tenemos que enseñarles qué es recibir, pero en la medida en la que nosotros les decimos a ellos la verdad de Dios sobre sus vidas, cuando ellos escuchen una mentira la van a detectar. La van a poder Pero, sentir. pero si no lo han escuchado de parte nuestra, va a ser más fácil que el enemigo pueda engañarlos. Pero si nosotros les hemos dicho siempre quiénes son en Dios, ¿verdad? No solo aquello de típico de campeón, ¿verdad? Porque o sea, uno campeón, o sea, más allá de solo campeón, o sea, recordarles quiénes son en Dios, cuando venga una palabra del enemigo van a decir, no, esto no cuadra con lo que Dios dice de mí, Con lo que porque lo han escuchado en casa. Entonces, verdaderamente es eso. O sea, miren, nosotros queremos hoy compartir con ustedes esta necesidad de entender el poder que tienen las palabras. Y yo quisiera que nos acompañara y oráramos y le pidiéramos al Señor específicamente esto, que podamos nosotros escuchar lo que Él dice y no necesariamente lo que nosotros creemos o lo que el enemigo nos ha estado diciendo. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de escucharte. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque nos dejaste incluso plasmado en tu palabra esas palabras que tú quieres que nosotros conozcamos, esas palabras que tú quieres
que nosotros podamos utilizar para ser instruidos, esas palabras que nos hablan quién eres tú y cuál es tu verdad. Así que, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder escucharte, afinar nuestro oído y entender qué es lo que tú dices de nosotros y no lo que otros o el enemigo dice acerca de nosotros. Señor, hoy nosotros aprovechamos para hacer tal vez un alto y decirte, Señor, hasta aquí llegó todo lo que el enemigo me ha dicho. Yo comienzo hoy intencionalmente a escuchar lo que tú dices acerca de mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparta con alguien más también lo que Dios le está hablando en este programa y luego de estos consejos de empresas que creen en la visión de Vaya con Dios, vamos a continuar con más crecimiento personal. Vaya con Dios. Todo lo viejo queda atrás y aquí es todo hecho nuevo. Así que queremos hablarle de este autor que es Paul Tripp, que creo que lo amamos. Somos fans de Paul Tripp y ahí, para los que nos están viendo en pantallas, acá está la foto de Paul Tripp, ese bigotón, ¿sabe? Con esos lentezazos. Pero él es Paul Tripp y él es pastor. En realidad, él se dedica al pastoreo y es presidente de Paul Tripp Ministries, cuya misión es conectar el poder transformador de Jesucristo con la vida cotidiana. Y eso me encanta porque no podemos decir para las cosas grandes, para los grandes proyectos, sino para esa cotidianidad, la salvación y el poder transformador de Jesucristo definitivamente lo cambia todo. Tripp explica lo que todos ya sabemos. Nuestro mundo de palabras es un mundo de problemas. Pero para comprender la guerra de las palabras, primero debemos entender la guerra del corazón. De ahí emana todo. Los problemas con las palabras son problemas del corazón. ¿Verdad? Nosotros hemos hablado mucho acerca de de Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay que guardar el corazón. Hay que guardar el corazón. Y dice, continúa diciendo, dentro de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, hay una lucha entre dos reinos. El reino del yo y el reino de Dios. Uno de los dos siempre gobierna nuestro corazón y moldea nuestra manera de hablar. Y solo cuando nuestro corazón está gobernado por el amor, rebosaremos de palabras saludables de amor y gracia. Y es cierto, el tema del reino del yo. Hoy en día se dice mucho eso, ¿verdad? Si quieres sobresalir en una entrevista, sé tú mismo. Y si tienes un problema en tus estudios, cree en ti mismo, ¿verdad? Y si te está yendo mal en el trabajo, lucha por ti mismo. Pero sí, hay un reino del yo, ¿verdad? Hay un reino del yo, ¿verdad? Que es un contrasta con el reino de Dios. Definitivamente. Ahora, hagámonos esta pregunta para todos los que estamos acá, pero también los que estamos escuchando. ¿Cómo podemos identificar si nuestro corazón está siendo gobernado? Escuche bien, ¿por el reino del yo o el reino de Dios en nuestras interacciones diarias? ¿Cómo podemos, Ricky, Anner, Carol, identificar si estamos siendo gobernados por el reino del yo o el reino de Dios? Así es. Y tal vez una cosa, yo podría pensar cabalmente en eso y pensaba, ¿se acuerdan de aquella canción? Más de Dios, más de ti, menos de mí, ¿verdad? Tengamos más de Dios y menos de nosotros. Pero ¿cómo puedo definir si estoy teniendo más de Dios? ¿Cuál es tu reacción en la mañana cuando ves tu agenda y empiezas a planificarte en todas tus reuniones y en todas tus actividades que tienes que desarrollar? ¿O vas bien, vas delante del Señor? A mí me pasaba, ustedes, que me levantaba y pensando en muchas cosas que tenía que realizar, pero el disciplinarme a llegar delante de Dios, Señor, aquí está todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Lo rindo delante de ti. Antes que cualquier otra cosa, quiero pensar en ti. Y recuerdo también de esas palabras que te marcan, ¿verdad? Recuerdo a Ricky Marroquín, compañero de la semana pasada, que menciona, lo primero que hago cuando me despierto es darme la vuelta y dar gracias al Señor, ¿verdad? Es lo primero que trato de hacer. Y él dice, tengo una alfombra en el baño y ahí llego a doblar rodilla. Es lo que hago cada vez que me levanto. Yo dije, Dios mío, yo quiero eso también, ¿verdad? Es una disciplina que se puede formar. Definitivamente. Nos damos cuenta, ¿saben? Yo pensaba, me doy cuenta de, estoy siendo más yo, ¿verdad? Cuando uso el yo. No, es que fíjate que yo no estoy de acuerdo con esto, fíjate que yo no pienso eso, fíjate que yo, el yoísmo a ustedes, y cuando siento, ay,
La vez pasada estaba viendo un ejercicio, Ricky, cuando uno hacía eso, de decir cuántas veces dice, Yo. usa el yo en la conversación, y era así como, no, hombre, a mí no me pasa absurdo. eso. Cuando comencé o sea, uno comienza a contar, es tremendo, ¿verdad? Sí. Uno se puede grabar y uno darse cuenta, pero principios que se salieron del camino, principios u observaciones que uno da. Carolita, cuando uno da algo y sabes que lastimaste algo, a alguien te das cuenta, estoy llenándome más del reino del yo que del reino de Dios. ¿Cómo podemos dirigir eso? ¿A ti no te pasa? No. De verdad, fíjate, Entiendo. y lo digo acá, ¿no? Carol es muy sabia y tiene una bendición. Sé que todos la escuchamos hablar, ¿verdad? Ustedes, pero tiene mucha gracia y palabra de Dios. Carol, pero eso es intencionalidad, ¿verdad? Todos los días. No me hay has que conocido en seguir mis momentos. No, y fíjense que yo creo que ahí podemos identificar en los momentos de crisis, en los momentos donde estamos contra las cuerdas. eso. Ahí podemos identificar si estamos siendo consumidos por ese reino del yo. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando estamos metidos en ese reino del yo, sale queja, sale palabras de acusación, salen fuiste tú y por tu culpa, ¿verdad? Entonces creo que en esos momentos es donde, miren, Dios nos permite, no es que Dios las provoque en nuestra vida, pero Dios las permite, porque entonces eso como que es como un colador, ¿verdad? Es como vamos a quitar todo lo malo porque va a quedar todas esas palabras de queja, de duda, de acusación, y ahí nos podemos dar cuenta. Y si, mira, aquí tampoco es de que vengamos a ser acusadores de cómo estás hablando, incluso de nosotros mismos. Es, si esto salió de mi corazón, Señor, te lo llevo a ti y lo voy a llevar al lugar correcto. Para que me digas de dónde salió. Tal vez haya una herida que no me he dado cuenta, haya un pensamiento que recurrentemente está en mi cabeza, estoy viviendo con mucha queja, estoy viviendo con mucha falta de contentamiento. Y entonces eso me va a llevar a pasarme al reino de Dios y cambiar mi interacción con los demás. Y quisiéramos también comentar otros autores, a Sinclair Ferguson. Él es un teólogo escocés, conocido en los círculos cristianos, reformados por su enseñanza, escritura y trabajo editorial. Y dice, Ferguson expone en Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12, 4 principios fundamentales respecto a la lengua. Ya los hemos escuchado, creo que en el desarrollo de este programa, pero escucha esto. La lengua es difícil de domar, número 1. Número 2, la lengua tiene un poder desproporcionado, de verdad, desproporcionado. Número 3, la lengua causa destrucción. Y número 4, la lengua está plagada, y eso me gustó, de una peligrosa inconsistencia. Qué miedo a la lengua, ¿verdad? Miedo a la lengua, hay un poder Una cosa. muy Que grande. tanto así como para que, y lo vamos a ver aquí, que la palabra del Señor diga que en la lengua tenemos el poder de dar vida o muerte. O sea, así de determinante es, ¿verdad? Sí. Y a mí, yo solo me recordaba mucho de uno de mis autores favoritos que acabamos de terminar de comentar su libro Aquí en Vaya con Dios, Bob Goff, y él dice algo que a mí me marcó muchísimo. Y dice, las personas no necesitan tanto que les digamos qué hacer, lo que necesitan es que les recordemos quiénes son. Y yo, eso es el peso de las palabras. ¿Verdad? Pero después de desglosar estas imágenes y mostrar sus implicaciones en el Evangelio, Ferguson nos exhorta a, dice, darnos cuenta de que la profundidad de nuestro pecado, la contaminación de nuestro corazón y nuestra necesidad de la gracia salvadora se evidencian en el uso de nuestra lengua. Reconocer que somos una nueva creación en Cristo y perseverar en la palabra. Perseverar en la palabra. Miren, ¿cómo podemos aplicar los principios de Santiago 3, 1 al 12? Esta exhortación de Ferguson para transformar nuestra forma de hablar y usar el lenguaje, reconociendo nuestra necesidad y de la gracia salvadora y perseverando en la palabra. ¿Cómo podemos nosotros? Santiago 3, 1 al 12 dice, no podemos decir amo a Dios, pero luego irnos con el que es imagen de Dios, decirle pip, pip, pip. ¿Va ustedes? No podemos, no es congruente. Y Santiago reflexiona y dice, es que no puede salir de la misma fuente, del mismo nacimiento de agua, no puede salir agua dulce, agua fresca o agua salada, no aplica. No puede un árbol dar dos diferentes frutos. Sí, dice, todos pecamos muchas veces y todos tropezamos. Y si alguien no tropieza, es un hombre perfecto. Dice Santiago 3, verso 2. Y tropezaremos en nuestra forma de hablar.
Dice, pero así como se le pone, continúa el verso, ¿verdad? Un freno a la boca de los caballos, ¿verdad? Para poder llevarlos en la dirección correcta. Y así, o así como un gran buque, una gran nave es dirigida solamente por un pequeño timón. Entonces, así son el ponerle freno a nuestras palabras, a nuestra lengua, tener cuidado de ello, de refrenar lo que yo quiero decir. Y es que, como repito, yo creo que hemos sido a veces educados en contextos que no son los correctos. No es que yo soy así, es que a mí yo me formé así, ¿verdad? O puede ser que en el contexto que yo crecí, pues eso se volvió algo común y entonces así. Pero es algo que yo puedo cambiar porque yo, por ejemplo, tenía aquel asunto de que las cosas se dicen en caliente, pues. Eso. Y después me di cuenta que no, uno puede ser ofensivo en ese momento. A veces tiene que dejar que se calmen las aguas y después retomar el tema. Eso sí, retomar el tema. Pero uno puede ser muy imprudente y creo que pasa mucho por la forma en la que hemos aprendido en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, pero lo podemos cambiar. Buenísimo. Y vamos también a conocer a John Piper, que es uno de los autores invitados en el libro. Y él es un predicador evangelista bautista y escritor estadounidense. Hemos leído muchos libros acá en Vaya con Dios de John Piper. Y él dice, la elocuencia consiste en combinar palabras para causar un impacto en el oyente o en el lector. Piper, a través de un estudio de Primera de Corintios, explora si esto significa que la elocuencia que la propia Biblia parece exhibir está desalentada. Piper concluye que Pablo desanima cierto tipo de elocuencia motivado por la explotación del yo y la minimización o el desprecio de Dios. Y creo que eso es lo que hemos estado hablando en este último segmento, de cómo podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Que esa elocuencia venga de lo que Dios nos ha estado hablando, de nuestro caminar en Dios y menos de lo que yo creo, como yo fui criado, como a mí me enseñaron a hablar. O sea, tengo que minimizar ese yo y entonces que Jesús crezca en mí. Y entonces cuando Jesús crece en mí, empiezo a hablar vida, empiezo a hablar destino sobre las personas, propósito. Entonces ven cómo esa elocuencia, entonces ahora ya no va a ser basado en lo que yo creo, sino en lo que Dios dice y lo que yo debo de creer que Dios puede hacer en mi vida, en la vida de las personas. Así es, y continúa diciendo que la elocuencia bíblicamente aprobada, argumenta, debe exaltar humildemente a Jesús con la esperanza de que Dios use nuestro lenguaje para ayudar a los oyentes a mantener el interés, aumentar la simpatía, despertar la sensibilidad y sentir el peso de las palabras con poder. ¿Cómo despertamos esa simpatía? ¿Cómo generamos esa sensibilidad para que esa palabra que lleve sea como una espina, que quede clavada y que le deje pensar a uno, Dios mío, esto me sigue hablando? Esa prudencia tenemos que tener. Ahora, una pregunta que debemos hacernos para meditar en ella es, ¿cómo podemos discernir si nuestra elocuencia, la forma de hablar que nosotros tenemos, está motivada por el deseo de exaltar a Jesús y edificar a otros, en lugar de buscar la autopromoción o minimizar a Dios? ¿Qué prácticas podemos implementar para asegurar que nuestro lenguaje refleje humildad y amor bíblico? Es que es interesante y es necesario reflexionar en esto. Creo que algo que siempre es bueno hacer, y Ana, mencionabas un poquito eso, las cosas se hablan en caliente, ¿verdad? Ustedes, y hemos entendido, puedo decir que hemos entendido que no, que debemos refrenarnos, ¿verdad? Nosotros hemos reflexionado en eso, Santiago nos hace reflexionar en eso y ponemos freno. Y muchas veces poner ese freno nos va a dar el tiempo para, de repente estamos pensando algo, pero al hablarlo, las consecuencias ya se multiplican, ¿verdad? Ustedes debemos tener cuidado. Y el orden, ¿verdad? El orden de pensar y hablar. Miren, yo sé que eso suena tan fácil, tan loco. Tan básico. Es tan difícil de poner en práctica, Sí, pero les quiero decir algo. Se puede. En el Señor, o sea, con la ayuda del Señor, podemos nosotros comenzar a entrenarnos a ir nosotros pensando y después hablando. O sea, no es fácil, pero es un ejercicio que creo que durará toda la vida,
pero tener mucho cuidado porque es eso. Yo generalmente cuando cometo errores al hablar es porque hablé antes de haber pensado. O sea, literalmente. O sea, y lo peor es que me cae re mal porque yo cuando hablo, me pasó. O sea, hablé y después pensé. Y es pensemos y después hablemos. Y seamos muy cuidadosos. A mí me llama mucho la atención este término, ¿verdad? De autopromocionarnos y al final el mensaje se trata más de nosotros que de Jesús. Y no necesariamente porque a veces lo disfrazamos muy bien sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Y tal vez no decimos es que yo, pero solo con el hecho de decir, mencionar a alguien, mencionar algo que hicimos, mencionar una experiencia, mencionar un viaje, puede ser que parezca como algo normal, pero honestamente si nos vamos a nuestro corazón, podemos descubrir que lo hicimos con una motivación equivocada. Y fíjense que tengo una persona a quien yo admiro muchísimo y es un mentor que el Señor me ha regalado, de veras. Y él una vez platicando esto me decía, el Señor me comenzó a hablar. Él es una persona muy influyente y conoce a muchas personas. Estoy hablando de verdad, o sea, de gente realmente importante. Y dice que el Señor comenzó a decirle, ¿por qué mencionaste el nombre de él cuando estabas hablando? Wow. ¿Por qué mencionaste esto? O sea, dice que el Señor comenzó a llevarlo a escudriñar su corazón y decía, al final tenía que ser honesto y decir, sí, Señor, tal vez no estaba hablando así como de mí, pero estaba contando de él para que se sepa que somos amigos, que lo conozco. Entonces, fíjense que a mí me ayudó muchísimo y estoy en un proceso, ustedes, que me durará el resto de mi vida, pero estoy tratando de buscar eso. O sea, ¿por qué quiero mencionar que soy amigo de Ander Mejía? O sea, de alguien importante, o de Ricky Cicio, de Carol, de Pinto. O sea, ¿por qué? ¿Será porque es algo que de verdad suma o es solo porque quiero dar a conocer y lucirme? O sea, ser muy cuidadosos con la motivación de nuestro corazón al hablar. Sí, Y ahí nos podemos ir. Sí, Ya. no, definitivamente. Y es que, ¿saben qué? Debemos tener este cuidado de por dónde va, no solo una conversación, de por dónde van las palabras que estamos escuchando, la música, Carol, que estamos escuchando, que eso nos comienza a llenar y a dirigir a nosotros. Por otro lado, los autores que estamos leyendo, ¿verdad? El permiso que nos damos de las series, conversamos un poquito fuera de cámara también, que estamos viendo porque son historias, las historias son palabras y nos están comunicando y nos están dirigiendo. Mire, cuando Santiago habla de ese pequeño timón que dirige un gran barco, ¿verdad ustedes? Así son las palabras. Son las palabras que estamos escuchando y creyendo, las palabras que estamos dando para que otro crea y las palabras que nosotros estamos decidiendo ingerir y meter a nuestro corazoncito, Carol. Y después de lo que abunda en nuestro corazón, De lo que alimentamos, ¿verdad? lo que alimentamos nuestro corazón va a salir. Y yo quiero apuntar algo que dijiste, Ricky, lo que estamos escuchando, las canciones que estamos escuchando. Podría ser y decir, es que eso solo me está entreteniendo y esto no me está afectando, pero sí nos afecta porque son palabras que están siendo dichas en nuestros oídos y está afectando la manera que nosotros nos comportamos. Y otra cosa, ¿a quién le hemos dado permiso en nuestra vida para que hable destino, para que hable propósito, para que hable o despropósito? No sé cómo es el antónimo de propósito, pero ¿a quién le hemos dado esa autoridad para que hable sobre nuestra vida? Necesitamos evaluar todo esto porque lo que hoy estamos haciendo es sentar como este fundamento de toda la temporada que vamos a hablar acerca de las palabras y el poder. Y miren, no lo subestimemos. Y tal vez alguien podría decir, no, eso ya lo sé, ya lo hemos hablado mucho, pero si Dios te está permitiendo escuchar esto hoy, es porque Él sabe que necesitamos hacer tal vez pequeños o grandes ajustes en nuestra vida de lo que estamos hablando, pero también lo que estamos escuchando, que lo decía el autor al principio. Palabras, palabras, palabras. Escuchamos, hablamos, escribimos, decimos, recibimos palabras. Necesitamos enfocarnos en esto. Y miren, quiero también hablar de Bob Kauflin, que es también uno de los autores de los libros. Hay muchos autores en este libro. Y Kauflin es el director de Sovereign Grace Music y él argumenta que los cristianos suelen caer en una de 3 categorías cuando se trata de la relación entre la música y las palabras. Y esto es lo que yo les estaba diciendo. Número 1, la música eclipsa las palabras. Número 2, la música socava la palabra. Y número 3, la música sirve a la palabra. así es, exactamente. Y saben, yo creo que lo que nos está diciendo acá este otro autor es este cuidado que debemos de mantener, ¿verdad? Eso que nosotros debemos
discernir, cernir y acolar de lo que nosotros vamos a estar escuchando. Amigos, el reto está alto hoy. El reto está alto. Así que, ¿qué tal si nosotros le dedicamos esto a Dios y decimos, Señor, ayúdanos a dirigir estas palabras a lo que tú necesitas que nosotros escuchemos, creamos y hablemos? Padre, hoy venimos delante de ti, el autor y consumador de nuestra fe, y te pedimos, Dios, que pongas aquella palabra tuya en nuestro corazón para que de esa abundancia que hay en nuestro corazón de tu palabra, hable nuestra boca. Ayúdanos a creer lo que tú dices, no lo que los demás dicen, y ayúdanos a hablar tu palabra en otro, Señor. Así, hoy comenzamos esta temporada, el poder de las palabras, hablando el lenguaje del reino de Dios, tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén, amigos. Qué emocionante. Sí. Estamos entonces comenzando temporada, estamos comenzando la semana y gracias a Dios hoy es lunes, diría nuestro banner. Hoy le queremos dejar con el reto de sintonice el día de mañana, únase a nosotros y creamos en lo que Dios está diciendo. Hoy hablamos del lenguaje del reino y mañana vamos a continuar con más crecimiento personal. Hoy le dejamos con este último consejo. No vaya solo ni vaya acompañado. Todos decimos, ¡Vaya con Dios! Que Dios los bendiga, amigos. Un fuerte abrazo.